Hola, bienvenidos al estudio de Job 37. Hola amigos y familia de Amistad Cristiana Linda Vista. Estoy muy contenta de estar con ustedes en este estudio del capítulo 37 de Job. Ya vamos hacia la recta final de este libro. Y bueno, este capítulo 37 de Job es peculiar porque aquí acaba ya Eliú de dar su discurso a Job. Empezó en el capítulo 32 y concluye en este capítulo 37. Así que fueron 6 capítulos que Eliú habla de corrido y ya está acabando él en este capítulo de hablar. Luego a partir de este ya viene totalmente otra situación, pues empieza Dios a hablar. Pero bueno, vamos a ver con qué concluye Eliú. Y quisiera leer este capítulo que consta de 24 versículos. Lo quisiera leer de corrido en la versión Dios habla hoy. En este capítulo continúa con lo que empezó a decir desde el capítulo anterior, el 36, donde él hace uso de fenómenos de la naturaleza para mostrar el gran poder de Dios, su sabiduría, su imponente majestad y el esplendor de Dios. Aquí vamos a ver cómo, pues sí, Eliú exalta la grandeza de Dios en la naturaleza. Pero algo muy interesante es que en este capítulo él habla de una tempestad. Ahorita vamos a ver por qué precisamente escoge Eliú una tempestad para hablar del poder de Dios. Él estaba dando un mensaje un poco escondido ahí a Job. Él estaba planteando una idea, pero vamos a leerlo y pongamos atención en estas imágenes que él nos da de la tempestad, algo que pasa en la naturaleza, pero que tenía un fondo. Vamos a ver más allá de eso. Y dice así, Job 37. Al ver la tempestad, mi corazón palpita como si fuera a salírseme del pecho. Escuchen el estruendo de la voz de Dios, el trueno que sale de su boca. Él lanza el relámpago por todo el cielo y de un extremo a otro de la tierra. Luego se oye un estruendo cuando hace resonar su voz majestuosa. Y mientras se oye el trueno, los relámpagos no cesan. Cuando Dios hace tronar su voz, se producen maravillas. Suceden grandes cosas que nadie puede comprender. Ordena a la nieve caer sobre la tierra y hace que la lluvia caiga con violencia. Hace que los hombres se queden en sus casas y que todos reconozcan que Él es quien actúa. Los animales entran en sus cuevas y allí se quedan escondidos. Del sur viene el huracán y del norte viene el frío. Por el soplo de Dios se forma el hielo y las aguas extensas se congelan. Él carga de humedad las nubes y hace que de ellas surja el rayo. Y el rayo va zigzagueando por el cielo, cumpliendo así las órdenes de Dios en toda la superficie de la tierra. De todo ello se vale Dios para castigar a la tierra o para mostrarle su bondad. Job, ten paciencia y escucha. Considera las cosas admirables que hace Dios. ¿Sabes tú cómo Dios dispone todo esto y cómo brilla el relámpago en la nube? ¿Sabes tú cómo flotan las nubes en el aire? Prueba admirable de su perfecta inteligencia. Tú te sofocas de calor entre tu ropa cuando el viento del sur adormece la tierra. ¿Puedes tú ayudar a Dios a extender el cielo y dejarlo firme como una hoja de metal? Enséñanos qué debemos decirle a Dios.
pues estamos a oscuras y sin argumentos. Yo ni siquiera le diría que quiero hablar, pues sería como querer que me destruya. No es posible ver la luz del sol cuando las nubes lo ocultan, pero si el viento sopla, el cielo se aclara. Resplandores de oro aparecen por el norte cuando Dios se rodea de terrible majestad. No podemos comprender al Todopoderoso, pues Él es inmensamente fuerte y justo. Es recto y no oprime a nadie. Por eso los hombres le temen, nada significan los sabios para él. Bueno, este hermoso capítulo, porque la verdad es muy hermoso todo lo que Eliú habla de la naturaleza, porque fíjense todo lo que hablan dentro de la tempestad. Habla de los rayos, los relámpagos, los truenos, la nieve, la lluvia, el viento, todo lo que él poéticamente habla. Sin embargo, a pesar de que solo está hablando de una tempestad climática, él está dando una premisa en su discurso, la cual es que si aceptamos, ¿no?, los cambios meteorológicos, así debemos aceptar la voluntad de Dios, esos cambios que Él puede hacer en nuestra vida, ¿no? Entonces, si hemos aceptado los cambios que Él hace de clima, ¿por qué no aceptar en nuestra vida los sufrimientos? Eso es lo que en el fondo está diciendo Eliú a Job, ¿no? Está expresando que si Dios es tan poderoso incluso para hacer que haya una tempestad, pues también es poderoso para hacer incluso que alguien como Job, que iba todo bien, cayera en una tempestad, en un sufrimiento. Claro que Eliú toma la misma posición y el mismo argumento que los otros tres amigos consejeros de Job. Él realmente está a favor de ellos también. Sabemos que aunque él se queda callado durante largo tiempo mientras que los amigos hablan, él en este momento, como les digo, ya llevamos 6 capítulos escuchando lo que Eliú tiene que decir. Y sí, él habla hermosamente de las maravillas y del gran poder de Dios, pero con esa idea que Job pecó y está en rebeldía. Pero bueno, es hermoso también, como les digo, como aquí habla de hasta de los aguaceros, torbellinos, del hielo, de todo lo que conocemos en la naturaleza. Pero curioso que solo habla de la tempestad, porque eso es lo que Eliú se enfoca en la tempestad, porque le está diciendo a Job, tú estás en una tempestad donde solamente pues se ve el poder y la fuerza extraordinaria de Dios. Y bueno, lo que Eliú está diciendo a Job en palabras muy comunes y corrientes, le está diciendo, ¿sabes qué, Job? No te pongas al tú por tú con Dios. Eso es lo que está diciendo en pocas palabras Eliú. No te puedes poner con Dios, que puede hacer temblar la tierra, a alguien que puede llenar la tierra de lluvia. No te puedes poner al tú por tú con él. Y pues sí, sabemos que Job se ha quejado, que Job ha dicho cosas que no debió de haber dicho, pero bueno, Eliú sigue con esta posición de que Job seguramente pecó y por eso está sufriendo lo que está sufriendo. Pero bueno, dentro de las cosas que Eliú acusa a Job, vamos a recordarlo. Ya se ha visto en los capítulos anteriores, pero quise hacer un pequeño resumen de lo que exactamente Eliú reprocha de Job. Y por ejemplo,
En el capítulo 33:12, Eliú acusa a Job de no haber hablado justamente. También Eliú ha acusado a Job de que no habla con sabiduría y que sus palabras son sin entendimiento. Esta cita está para mí muy, muy fuerte. Son palabras que Eliú le dice a Job muy fuertes. Recordemos esto, ya lo vimos, pero ahí en Job 34, del 34 al 37 dice, fíjense qué fuerte le habla Eliú a Job. Los hombres inteligentes dirán conmigo y el hombre sabio que me oiga, que Job no habla con sabiduría y que sus palabras no son con entendimiento. Deseo yo que Job sea probado ampliamente a causa de sus respuestas semejantes a las de los hombres inicuos, o sea, malvados, porque a su pecado añadió rebeldía. Bate palmas contra nosotros y contra Dios multiplica sus palabras. La verdad es que sí, Eliú había sido muy duro con Job. ¿Cómo es que incluso desea que Job sea probado? Después de todo lo que estaban viendo que le estaba pasando, todavía Eliú quiere que sea probado más. No, ¿verdad? Este amigo también nos está portando como amigo verdadero y lo sigue tachando de que no habla con sabiduría. Y aún más todavía, pues acusa en el capítulo 35 de que pues a Job de todos modos no le servía actuar con justicia. Y pues sí, como les digo, Job ciertamente se quejó y ha puesto a Dios en tela de juicio, pero pues no es para que se le desee que aparte Dios lo siga probando. Y bueno, no es por adelantar, ya lo sabemos, ¿verdad? Pero pues en su momento Job se arrepiente, lo vamos a ver ya hasta el final del libro, pero la actitud de Job de arrepentimiento de lo que sí hizo, que era quejarse, ahí la tenemos después al final. Pero bueno, en ya último, les digo, últimas palabras de su gran discurso de Eliú, todavía él enfatiza con las palabras, escucha, Job, escucha, detente y considera los prodigios de Dios. Claro que les digo, él toma de lo que pasa en la naturaleza para decirle, pues sí, no te metas con alguien tan poderoso y grande. Les digo, puede ser mucha la verdad que dice Eliú, pero no por las razones que él piensa acerca de Job. Y bueno, algo de lo que sí tiene mucha razón Eliú es que el gran poder de Dios en la naturaleza sigue siendo para el ser humano todavía muchas cosas sin poder explicar o entender. Fíjense hace cuántos años, hace cuántos miles de años se escribió este pasaje de Job, este libro de Job, y todavía el hombre está en pañales para entender, para comprender tantas cosas de la naturaleza. Claro que ahora ya se sabe mucho más, por supuesto, que antes, pero algo de lo que sí no pasa es que todavía el humano pueda tener control sobre la naturaleza, ¿verdad? Prueba de ello, pues los grandes aguaceros que se han tenido en la ciudad. El hombre no puede controlar lo que pasa en la naturaleza. Hasta que vino el Señor Jesús y Él sí tuvo control de la naturaleza. Tenemos un pasaje hermoso que se repite en Mateo, en Marcos y en Lucas, cuando Jesús calma una tempestad. Entonces, veamos que Eliú dice, no, nada puede hacer el hombre con respecto a la tempestad. Pero este pasaje de cuando Jesús calma la tempestad, aquí vemos que no es así. Gracias a nuestro Señor Jesucristo y lo que Él enseñó, vemos que teniéndolo a Él,
las tempestades sí se pueden calmar. Vamos a recordar, voy a leer la versión de Lucas, ahí en Lucas 8, 22 al 25, dice así. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está su fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Qué gran relato tenemos aquí acerca de Jesús calmando una tempestad. Algo que para Eliú hubiera sido imposible, ¿verdad? Pero aquí, gracias a Jesús que vino y ahora ya es nuestro Salvador, que sabemos que las tempestades sí se pueden calmar. Claro que aquí vemos una condición, porque si algo dice Jesús es, ¿dónde está su fe? Porque si ellos hubieran tenido fe, los discípulos, ellos mismos hubieran podido hacer que se calmara la tempestad, por eso lo tuvieron que despertar, ¿verdad? Pero Jesús les dice, ¿dónde está su fe? Ahora, aquí entonces vemos que la clave es la fe en Cristo, porque por medio de Él es que se pueden calmar las tempestades. Claro que también siempre y cuando Él vaya en nuestra barca, Él esté presente en nuestra vida, porque si Él no está presente, pues eso, la tempestad acaba con nosotros. Como les digo, Eliú tenía la posición de decirle a Job, no te metas con Dios, no te pongas al tú por tú con aquel que es posible de desencadenar toda una tempestad, ¿verdad? Pero aquí vemos que con Cristo es posible si Él está con nosotros, si Él está, como vemos aquí, en nuestra barca, en todo lo que hagamos, en todo, a donde vayamos, en todo lo que estemos haciendo. Y bueno, aparte yo veo que Eliú ve la tempestad como el poder de Dios, pero con una fuerza, con ira, quizá con violencia. Ve a Dios tan lejano, ¿verdad? Con la capacidad y la grandeza de poder crear una tempestad, pero un Dios lejano. Y aquí con este ejemplo de Jesús calmando la tempestad, al contrario, vemos a un Dios cercano, tan cercano que puede estar en nuestra misma barca y Él tranquilo, porque pues para Jesús no hay problema tan grande que Él no pueda resolver, ¿verdad? Entonces así sea la tempestad, o que incluso sintamos nosotros que ya la ola nos está ahogando, que nos está negando, pues no, Él puede calmar todo viento, toda agua, toda tormenta, ¿verdad? Toda tempestad. Y vemos entonces a un Jesús cercano, no como Eliú que lo veía muy lejano. Así que podemos ver aquí que como Jesús es amo sobre todo lo creado y no hay nada que Él no pueda solucionar. Ahora también aquí en las palabras de Eliú, Él asemeja el viento con el soplo de Dios y al trueno, a los truenos como la voz de Dios. Y sí, ciertamente tenemos en la palabra ejemplos de ello. Simplemente cuando Dios le da a Moisés los mandamientos y lo hace subir al monte Sinaí, donde pues nadie podía más acercarse, ¿verdad?
pero Moisés sí. ¿Y qué pasaba? Era tan impresionante cómo se nos narra ahí que Dios respondía a Moisés con truenos. Sí, sí tenemos ese ejemplo. Así que Eliú tenía razón en ese sentido de que Dios, la voz de Dios puede ser como la voz de trueno, tan fuerte que puede hacer temblar, ¿verdad? La tierra. Pero también tenemos que me gusta más este ejemplo del profeta Elías cuando está huyendo de Jezabel y se esconde en una cueva, pero Dios ahora sí que lo encuentra y le dice, fíjense estas palabras, ahí las tenemos en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 9, voy a leer del 9 al 12, no, un poquito más adelante, pero dice así, este pedacito. Dice a Elías, sal y ponte de pie en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba. Un grande y poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego hubo un sonido apacible y delicado. Esa voz de Dios como silbo apacible no la consideró Eliú. Eliú, como les digo, nos muestra a un Dios sí temible, un Dios muy lejano, tan poderoso, pero no a un Dios con el que se pueda tener una relación cercana. Pero aquí incluso, siendo un pasaje del Antiguo Testamento, vemos cómo Dios se puede acercar al hombre con un silbo apacible. Como dije, también puede ser con un trueno claro, como vimos con Moisés, pero también con un silbo, con un sonido apacible y delicado que incluso apenas lo podamos percibir. ¿Ustedes con cuál preferirían? ¿Con un trueno o con voz apacible? Creo que todos desearíamos, ¿verdad?, que fuera con un silbo apacible, que Él nos hable. Y esto lo podemos vivir cuando leemos su palabra, cuando estamos quizá quietos, a solas con Él, leyendo la palabra. Él nos está hablando con un silbo apacible. O incluso al contrario de Eliú, que lo veía en una tormenta, lo podemos ver y escuchar también cuando vemos un campo lleno de flores, o incluso Eliú se refiere a la nieve, pero habla de una nieve como les digo, como algo muy violento. Pero hemos disfrutado, por ejemplo, un copo de nieve. Cuando nieva caen miles y millones de copos de nieve y todos tan perfectos, todos con una misma simetría, con sus 6 puntas, pero a la vez todos diferentes, pero tan perfectos, como hechos cada una por la mano de Dios. No hay ninguno igual y todos son tan perfectos, ¿verdad? Entonces podemos ver, sí, cómo Dios nos habla por medio de la naturaleza, pero no para tenerle miedo, sino para admirar su perfección y querer acercarnos a Él. Aquí dice en este capítulo que cuando está la tempestad, pues el hombre se refugia, los animales también, pero no, podemos también tener la perspectiva contraria de ver la naturaleza, sí, que Dios nos habla, pero de una manera como un silbo apacible. Y bueno, Eliú concluye diciendo que hay que temer a Dios. Y sí, en eso tiene razón, pero creo que el punto de vista de Eliú era como de tenerle miedo, ¿no? No este temor que debemos tener de respeto, sino
como que de tenerle miedo. Y pues sabemos que no es así, ¿verdad? Al ir conociendo a Dios cada día más, cada vez más, su amor puede más que tenerle miedo o incluso ya un temor, que sí debemos tenerle temor porque ese es el principio de la sabiduría, pero es solo el principio. Si nosotros vamos creciendo en conocimiento de Él, vamos viendo que el amor de Él es mucho más grande y que precisamente ese amor echará fuera todo temor, todo ese miedo que Eliú expresa, ¿verdad? Y claro que Eliú habla de esta grandeza de Dios, pero como dejándonos ver que es temible y que no podemos acercarnos a Él. Pero no, como ya mencionaba con este pasaje de Jesús calmando la tempestad, vemos que lo que debemos hacer es acercarnos a Él. Y cuando estemos en la tempestad, acudir a Él, que Él tiene el poder para calmar la tempestad más fuerte que estemos viviendo. Job estaba en medio de una gran tempestad. Todavía ya estamos en el punto en que está acabando todo este proceso Job, ¿verdad? Viene, pues sí, los pasajes más hermosos, más interesantes de todo este libro, pero estamos en el momento donde incluso Eliú empieza ya a hacerle unas preguntas a Job y va a empezar un proceso donde Job va a entender muchas cosas hasta llegar a un arrepentimiento. Así que no nos perdamos los capítulos que siguen, pero bueno, meditemos en estos momentos que aunque estemos en la peor de las tempestades, nosotros tenemos a Cristo en nuestra barca. Que Dios les bendiga, les mando un abrazo y descansemos en que Jesús puede calmar toda tempestad. Bendiciones.